Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este estudio que estamos teniendo todos los jueves con el libro de Josué. Y hoy vamos a ver una lección súper importante, sobre todo, y bueno, yo creo que de alguna manera todos somos líderes, todos ejercemos de alguna manera cierta autoridad. Y hoy vamos a ver el tema cómo ejercer la autoridad. Y vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. ¿Les parece? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí una vez más para estudiar juntos este libro tan precioso que es el libro de Josué. Y hoy vamos a tener este tema tan importante de cómo ejercer la autoridad. Ponemos este tiempo en tus manos. Te ruego que podamos entender y aceptar sobre todo en dónde estamos fallando como autoridad sobre nuestros hijos, sobre las personas que trabajan para nosotros, en cualquier ámbito, Señor. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos para que tú nos guíes, nos dirijas y que esta palabra caiga en tierra fértil. Gracias por este tiempo hermoso, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el texto que nos toca leer es Josué 1, 16 al 18, las que tengan su libro. Vamos a la página 183, es la lección 11 de este libro y vamos a leer lo que dice este texto. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí vemos cómo el pueblo le pide a Dios algunas cosas. Primero que nada le pide que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Y al final le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Como les decía, todos de alguna manera ejercemos cierta autoridad. Por ejemplo, en tu casa, tú como mamá ejerces la autoridad sobre tus hijos. Si tienes algún trabajo y tienes trabajadoras domésticas, vamos a decirlo así, tú estás como autoridad sobre ellas. Si tienes algún trabajo en general, eres jefa o jefe de trabajo, tú tienes empleados, estás como autoridad sobre esos empleados. Y ni se diga dentro de la iglesia, los pastores ejercen la autoridad sobre nosotros como ovejas. Pero ¿cómo debemos ejercer esa autoridad? Primero que nada, quiero que leamos Primera de Reyes, capítulo 3, para ver cómo Salomón, desde joven, fue el tercer monarca que tuvo Israel, el hijo de David, y veamos cómo la ejerció o lo que hizo cuando comenzó a reinar. Dice el verso 3 lo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 3 dice así, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día.
Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera, permítanme, que de entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Aquí vemos a Salomón siendo joven cuando comenzó su reinado, y dice al principio que él amaba a Dios y que andaba conforme a todo lo que David su padre hacía, o sea, hacía lo recto. Y una de las cosas que él pidió antes que riquezas, que es donde tenemos que comenzar a ejercer nuestra autoridad pensando en esto, no en las riquezas, sino en que Dios nos dé sabiduría para poder gobernar, para poder administrar, para poder ejercer esa autoridad que Dios de alguna manera nos ha delegado con sabiduría. Entonces vemos que Salomón empezó muy bien su reinado. Sin embargo, vemos que después chafió tremendamente. Una de las cosas que no debemos hacer es ejercer nuestra autoridad enseñoreándonos. O sea, Dios no quiere que uses tu autoridad para enseñorearte de las personas. Tristemente, Salomón al final de sus días se ve que reinó muy mal, porque vean lo que dice Primera de Reyes capítulo 12, el verso 4. Después de Salomón, reinó en su lugar Roboam. Pero vean lo que dice el verso 4. Porque esto le dicen a Roboam, hijo de Salomón. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que pusiste sobre nosotros, y te serviremos. Más adelante vamos a ver lo que significa realmente este yugo pesado. Sin embargo, podemos decirnos: ¿por qué Salomón, si amaba a Dios, que fue lo que leímos anteriormente, por qué si le pidió sabiduría y fue el hombre más sabio de todos los tiempos, por qué ejerció su autoridad al final poniendo un yugo muy pesado sobre la gente? Y la respuesta la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, si me quieren acompañar, por favor. Primera de Reyes, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y aquí vamos a ver la razón por la cual Salomón ya no gobernó como debería haberlo hecho, sino que empezó a poner yugo pesado, que ahorita vamos a ver qué significa realmente. Dice así,
Primera de Reyes 11, versículo 1, dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, pues cuánto amor tenía, porque vean, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres tuvo este hombre. Y sus mujeres, dice, desviaron su corazón. Verso 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Por qué empezó a tratar al pueblo con un yugo pesado? Porque se unió en yugo desigual con 1000 mujeres que no eran hebreas, sino que eran de otros pueblos de los cuales Dios le había prohibido que se mezclasen para precisamente que no adoraran a otros dioses. Ahora, esta palabra yugo pesado, que vimos que viene en el verso 4 de Primera de Reyes 12, donde le estaban diciendo a Roboam, oye, quita este yugo pesado que tu padre nos puso. Esta palabra yugo en este pasaje significa maltratar, ser riguroso, dolor, imponer, abusar, burlar. Y la palabra pesado significa severo, hacer más pesado, endurecer, gloriarse, jactarse, violento, difícil, fatigar. Es impresionante ver cómo Salomón empezó bien. Salomón era un buen rey, tenía mucha sabiduría, era el sabio más sabio de todos los tiempos. Y sin embargo, él chafió. Ya cuando se hizo grande, ya cuando estaba viejo, chafió como autoridad, poniendo este yugo pesado sobre el pueblo. Él empezó a ejercer la autoridad enseñoreándose de los demás. Qué triste y qué difícil, y es una advertencia que Dios nos da, que Dios nos libre de caer en este tremendo pecado, porque es un pecado el enseñorearnos de los demás. Cuando tú te enseñoreas, tú empiezas a tratar mal a las personas que están trabajando para ti o dentro de la iglesia, que están sirviendo a un Dios justo. Déjame decirte que lo que tú le hagas a una oveja, se lo estás haciendo a Dios, se lo estás haciendo al mismo Jesús. Y lo que nosotros hagamos como ovejas a nuestros pastores, también se lo estamos haciendo a Dios, porque Dios los puso. ¿Qué nos dice Santiago 5 del 4 al 6? Dice aquí, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia.
Ay de nosotros si empezamos a pagarles menos a las personas que trabajan para nosotros o si atrasamos su salario. Dios nos lo va a demandar a nosotros. Aquí cuando dice, he aquí, clama el jornal, o sea, tú le estás robando a Dios si tú le pagas menos a los que están trabajando para ti. Y al tú hacerlo, tú te estás enseñoreando de las personas que están trabajando para ti. Y aquí les quiero hablar honestamente de mujer a mujer. Yo no sé si tú tengas personas que te ayuden en el quehacer. Me he topado con mujeres que han trabajado para mí. Por ejemplo, en una ocasión vino una mujer y el primer día que trabajó conmigo me dijo, ¿puedo tomar agua? Yo le dije, ay, claro que sí. Dice, ¿en qué vaso me puedo servir agua? Digo, ¿cómo que en qué vaso? Dice, sí, es que donde yo trabajaba, pues yo tenía asignados mi plato, mis cubiertos y mi vaso. Yo no podía usar la vajilla que usaban los dueños. Dije, ¿cómo crees? Dije, esto no lo puedo creer. ¿Cuántos de nosotros, yo quiero que examines tu corazón, trata mal a las personas que están trabajando para ti? Porque déjame decirte que son personas igual que tú y que yo y que valen lo mismo delante de Dios. ¿Sabes cuánto valen? Valen la sangre de Cristo. Entonces, ¿quién eres tú para tratarlas mal, para sentirte superior a ellas y retrasarles el salario o decirles, ay, luego te pago y no les pagas, o tratarlas mal, personas que luego ni les dan de comer? O sea, para mí eso es indignante. Y te digo algo, Dios te va a pedir cuentas un día. Ay de nosotros si no tratamos a las personas con humanidad como Dios nos trata a nosotros. Ay de nosotros si no tenemos misericordia de esas personas que trabajan con el sudor, no del de enfrente, sino con el sudor de su frente para hacer lo que les pedimos y no valoramos el sacrificio tan tremendo que están haciendo. Ay de nosotros si los tratamos mal. Ay de nosotros si nos enseñoreamos de esas personas. Ay de nosotros si no les pagamos lo que merecen y aún más. Ay de nosotros si les prometimos dar algo y no se los damos, porque nos estamos metiendo directamente con Dios. Y bueno, vemos que Salomón puso ese yugo pesado sobre el pueblo y bueno, la raíz de eso fue que se desvió de Dios, adorando dioses ajenos, dioses falsos, porque se mezcló con mujeres que no debía. Otro caso de una persona que también se enseñoreó tremendamente fue Roboam, y quiero que lo analicemos. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 12, es el capítulo que sigue, y vamos a leer del verso 1 en adelante, para darnos cuenta cómo Roboam, bueno, estuvo peor que Salomón. Dice así, Roboam, que es el hijo de Salomón que lo sucedió en el trono, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, este es el verso que ya habíamos leído, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue.
Entonces el rey Roboam pidió consejo. Yo digo, ¿para qué pide consejo si de todas maneras no lo siguió, verdad? Pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre. Estos ancianos tenían sabiduría, habían sabido guiar a Salomón. Sin embargo, vean lo que dice. Estando delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, subrayen eso, y respondiereis buenas palabras, subrayen eso también, respondiéndoles buenas palabras les hablares, subrayen eso, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente. O sea, qué palabras tiernas ni nada. Dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Por él enseñorearse aún más que su padre, hizo que el reino de Israel se dividiera. 10 tribus se fueron con Jeroboam y solo 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se quedaron con el rey Roboam. Qué tremendo es ver que cuando alguien se enseñorea de los demás hay consecuencias muy grandes. Ahora, en base al versículo que estamos leyendo de Josué, les dije que 2 cosas le pidieron a Josué. Dice: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Qué deben ver en nosotros como autoridad? Vamos a analizarlo de acuerdo a la vida de Moisés. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 34 y aquí vamos a ver cómo era Moisés para aprender de él, y eso es lo que veían en Moisés, es lo que tienen que ver en ti y en mí para poder ejercer de la manera correcta la autoridad. Dice Éxodo, les dije 34, y vamos a leer del 4 en adelante. Antes de leerlo, quiero ponerlos en contexto. Moisés anteriormente había subido con Dios al monte Sinaí, ahí Dios le dio las tablas de la ley. Cuando baja, vio que el pueblo se había formado un becerro de oro y lo habían adorado. Él quiebra las tablas y entonces Dios le dice: pues ¿sabes qué? Alístate otras 2 tablas para que yo te vuelva a dar los mandamientos. Y entonces Moisés, vamos a leer del versículo 4 para que vean. Dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras
Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Dios. Lo primero que vemos es que él subió al monte Sinaí a buscar a Dios. Tu autoridad o cómo ejerces la autoridad va a depender muchísimo de qué tanto buscas a Dios. Es importante como líderes que busquemos a Dios en su presencia. Ahora, si se fijan, dice también más adelante, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Moisés no solo proclamó el nombre de Jehová, esta palabra proclamar viene del hebreo kara, que significa llamar por nombre, encuentro, invocar, llamar. Moisés subió al monte para invocar, para clamar, para buscar a Dios en su presencia, y Moisés sabía también muy bien que Dios es un Dios de misericordia y verdad. Tú como autoridad necesitas entender que debes ejercer tu autoridad con misericordia y verdad. Tristemente hay muchas personas que solo ejercen su autoridad, usando la pura verdad. Son personas muy duras con los demás y eso hace que muchos le tengan miedo a la autoridad, y como Salomón puso yugo pesado, pues ya no quieran, es una autoridad tan pesada, tan difícil de llevar, que pueden acabar queriéndose salir corriendo por esa autoridad tan dura. Si tú ejerces la pura misericordia y tú no pones orden cuando se necesita poner orden, les voy a poner un ejemplo, si tú con tus hijos, si tú no los disciplinas, entonces ellos van a hacer lo que quieran. Lo mismo pasa dentro del trabajo, lo mismo pasa dentro de la iglesia. Si tú no los corriges, entonces va a surgir una anarquía en donde cada quien va a hacer lo que quiere. Entonces, una de las cosas más difíciles es ejercer nuestra autoridad usando el equilibrio entre la misericordia y la verdad. Y Moisés conocía ese equilibrio, y eso tenemos que aprenderlo nosotros también. Tienen que ver eso en nosotros. También tienen que ver en nosotros lo que veían en Moisés. Moisés era muy humilde. Dice el verso 8 y 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Lo primero que hizo Moisés era bajar la cabeza hacia el suelo y adorarlo. O sea, es una postura de humildad, de adoración ante Dios. Una persona humilde, ya vimos esta lección anteriormente, pero vamos a ver más o menos a grandes rasgos las características que tiene que tener una persona que es humilde. Y aquí es importante que tú te pongas palomita o te pongas tache si en algo estás fallando. Primero que nada, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, porque separados de Él nada
podemos hacer. Aunque tú seas la máxima autoridad, aunque tú seas, haz de cuenta, el presidente de la República, hay alguien más arriba de ti. Aunque tú seas el pastor de pastores, hay alguien arriba de ti, que es más pastor que tú, que es Jesús. Entonces tenemos que reconocer que arriba de nosotros está Dios, y a quien le vamos a tener que dar cuentas tarde o temprano de nuestro liderazgo es a Dios. En segundo lugar, una persona humilde es aquella que reconoce sus faltas y no busca culpables. Sabe cuándo se equivocó y le pide perdón a Dios. Ahora aquí vemos a Moisés pidiendo perdón por el pecado de todo el pueblo. Entonces esa es una actitud de humildad lo que él hizo. Otra característica es que tenemos que reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos y hacemos no es por nosotros, sino es por la gracia de Dios y gracias a Dios. Otra cosa es que tenemos que entender que solos no podemos, necesitamos de otras personas para llevar a cabo lo que a nosotros nos toca hacer. Somos un cuerpo en Cristo y todos nos necesitamos mutuamente. Otra característica que tienen las personas humildes es que saben obedecer sin quejarse. Yo te pregunto, ¿obedeces tú sin quejarte? Y otra característica es que siempre en todo lo que haces le das la gloria al único que se la merece, que es Dios. ¿Qué hace Dios con las personas humildes? Dios las exalta, y los que se ensoberbecen, Dios los va a humillar. Vean lo que dice en este capítulo que estamos viendo, el verso 10. Dice así: Él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Y vean lo que dice: la que yo haré contigo. Tú ves a Moisés cómo fue grandemente usado por Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque era manso y humilde de corazón. Porque era alguien que siempre buscó el bien del pueblo antes que buscar su propio bien. Y eso que vemos en Moisés es lo que el pueblo quería ver en Josué, y es lo que Dios quiere que los demás vean en nosotros. O sea, Dios lo quiere ver, pero también quiere que los demás vean eso en nosotros. Vemos también que Moisés debía guardar la palabra de Dios. Vayan al verso 11. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos y cortaréis sus imágenes de acera. Entonces, primero vemos que Moisés debía guardar la palabra de Dios. Tú y yo haríamos muy bien en guardar todo lo que Dios nos pide en su palabra. Toda la ley, como les repito y les hemos mencionado muchas veces, se encierra en dos grandes mandamientos. El primero es amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas y con todo el corazón. Y también el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, Dios quiere que lo busquemos a Él
para que entonces, si Él es lo primero en nuestras vidas, nosotros vamos a poder tratar bien, con amor, con misericordia y verdad al pueblo, que es lo que Dios anhela. Vemos también que le pidió no hacer alianza con aquellos pueblos que lo iban a desviar, los iban a desviar hacia otros dioses. ¿Y qué hizo Salomón? Al casarse con otras mujeres de otros pueblos que no eran del pueblo de Dios, fue que corrompieron su corazón y comenzó a idolatrar a otros dioses. Entonces, eso tampoco debemos hacerlo, caer nosotros en yugo desigual. Es importante que no lo hagamos porque las otras personas que no son hijos de luz pueden desviar nuestro corazón. Esto lo vimos, ¿se acuerdan en la lección pasada con Sansón, cómo Dalila, esa luz que él tenía, porque Sansón significa luz del sol o brillar, y Dalila es la que debilita. ¿Qué debilitó Dalila en Sansón? Esa luz que lo hacía brillar. Entonces es importante como líderes no caer en yugo desigual. Y vemos por último que Moisés reflejaba a Dios. Después de estar todo ese tiempo en el monte Sinaí, en la presencia de Dios, vayan a los versos 28 al 29 del capítulo 34 que estamos viendo y vean lo que dice. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, pasas tiempo en la presencia de Dios, se te pega algo y empiezas a reflejar esa luz de Dios, empiezas a reflejar a Dios. Vean lo que dice el Salmo 67:1. Si lo quieren buscar, dice lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué tienen que ver en nosotros los que trabajan para nosotros? ¿A un líder amargado? ¿A un líder enojado? ¿A un líder frustrado? ¿O a un líder que refleja paz, que refleja gozo, que refleja la misma presencia de Dios? Vean lo que dice también Números capítulo 6, versos 24 al 26. Dice lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una persona que refleja a Dios es una persona que refleja paz. Y en medio de estas tremendas circunstancias que estamos viviendo, se necesitan líderes que reflejen paz, no líderes que reflejen miedo, no líderes amargados, líderes que animen, líderes que impulsen, líderes que realmente reflejen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No líderes afanados tampoco. Entonces, eso es lo que querían que Josué reflejaba. Así como querían que Josué, que Dios estuviera con Josué como lo estuvo con Moisés. Y las últimas palabras que le dijeron a Josué fue: solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué debemos esforzarnos nosotros? Quiero retomar el ejemplo de Roboam. ¿Qué consejo le dieron los ancianos
para que gobernara sin ese yugo pesado, esclavizante que había puesto su padre. Dos cosas le aconsejaron: que tenía que esforzarse, en servir a los demás y hablarles palabras buenas. Esas dos cosas son las dos cosas en las que tú y yo tenemos que esforzarnos. Servir a los demás es ser un doulos, y aunque tú seas la autoridad máxima, tú ponte a servir a los demás, porque eso nos vino a enseñar nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús se puso como ejemplo, siendo Dios, dice la Biblia, vean lo que dice Filipenses 2:6, dice lo siguiente: el cual siendo en forma de Dios, habla de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la palabra despojar significa denigrar, neutralizar, desvanecer. En pocas palabras, Él hizo a un lado, se privó de los beneficios que tenía estando con su padre, y vino a ser siervo de la más baja categoría, que era la que lavaban los pies, para venir a servir a la gente. Si Jesús nos está dando ese ejemplo a seguir, ¿quiénes somos tú y yo para no servir a los demás? Y vean lo que dice también Mateo 23, del 11 al 12. Mateo 23, del 11 al 12, dice lo siguiente: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. O sea, ¿eres rey? Sirve. ¿Eres príncipe? Sirve. ¿Eres pastor? Sirve. ¿Eres jefe de la casa? Sirve. ¿Eres jefe en tu trabajo? Sirve. Porque al tú hacer eso, tú estás esforzándote y demostrando lo que Jesús nos enseñó a nosotros. Y también en lo que nos tenemos que esforzar es en hablar con buenas palabras. Es impresionante cómo hay personas que por ser el jefe de trabajo o la jefe de trabajo, o tú como ama de hogar y la mujer, la muchacha que te está atendiendo, o la mujer que te está ayudando en las tareas domésticas, ¿cómo les hablas? ¿Cómo les hablamos? Son personas. Y ¿sabes qué? Así como a ti te gustaría que te hablen, así tú háblales a ellas también. Lamentablemente, lo que tú siembras vas a cosechar. Por falta de tiempo, ya no vamos a poder ver todo. Solo rápidamente quiero decirles que también le pidieron que fuera valiente. ¿Valiente en qué? Esa palabra valiente significa alerta física o mentalmente, resolver, esforzar, fortalecer, alentar, animar, ayudar, crecer. Josué, en pocas palabras, tenía que esforzarse y ser valiente, aunque le temblaran las rodillas. Él tenía que ir por delante, él tenía que ejercer esa autoridad que Dios le había dado y meter al pueblo de Israel a la tierra prometida para que pudieran conquistar esa tierra. Él tenía que ser ese ejemplo a seguir. Sin embargo, ser valiente no significa que no tengas miedo, sino que a pesar de tener miedo, tú hagas lo que te toca hacer. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Aunque te tiemblen las patitas, tienes que hacer lo que te toca hacer. Y bueno, aquí vamos a dejar esta lección. Ustedes terminen de ver en su casa lo que nos faltó, las que tengan el libro. Y
es importante, voy a dejarles una tarea. Lean por favor 2 de Timoteo 1 del 6 al 7. Yo solo lo voy a leer rápidamente y tú, si no tienes libro en tu casa, lee este texto y ve cómo es importante estas cosas que vienen aquí. Nosotros tenemos que hacerlas como autoridad para ejercer con éxito esa autoridad que Dios nos ha dado. Dice 2 de Timoteo 1 del 6 al 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras se los dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que era el pastor de Éfeso. Se ve que Timoteo era una persona tímida y él como que estaba apagando lo que Dios le había dado. Entonces, cuando dice aviva el fuego que hay en ti, sigue adelante, sigue usando los dones, talentos y habilidades que Dios te ha dado. Sigue ejerciendo esa autoridad sin miedo. Aviva lo que Dios te ha dado. No debemos ser cobardes, porque dice que Dios nos ha dado espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no debemos de ser cobardes. A veces nos cansamos y por cansarnos no hacemos lo que nos toca hacer. Por ejemplo, como mamás, cuando estás muy cansada, tienes que a veces, no siempre, cuando se necesita ejercer la disciplina, pero a veces estamos ya tan cansadas que no la ejercemos y permitimos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Debemos usar también ese poder, esa capacidad que Dios nos ha dado. Debemos amar a los demás como Dios nos ama a nosotros y tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. Debemos también tener dominio propio, y cuando hablo de dominio propio es controlar nuestras emociones, controlar esa ira, porque vean lo que dice Santiago 1, 19 al 20, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No descargues ese coraje en las personas que están trabajando para ti. Tú busca al Señor, déjale a Dios tus cargas, permite que sea Dios el que te vaya guiando, pídele sabiduría, pídele que ejerzas esa autoridad con humildad, que es de suma importancia, para que no pongas yugo pesado sobre esas personas que están trabajando para ti. Y déjame decirte ya como conclusión, lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú les robas, te van a robar a ti. Si tú las tratas mal, te van a tratar mal a ti. Si tú te enseñoreas de ellas y pones yugo pesado sobre esas personas, va a llegar el tiempo en que van a poner ese yugo pesado sobre tu vida. Entonces, ¿quieres que tengan misericordia de ti? Ejerce tú la autoridad con misericordia. ¿Quieres que sean justos contigo? Ejerce tu autoridad con justicia. Y bueno, sé que no, para nada es fácil ejercer la autoridad, pero tomados de la mano de Dios y permitiendo que Él nos guíe y nos dirija, es mucho más fácil. Entonces yo no sé si Dios te habló, yo no sé si hay cosas en las que estás fallando. Vamos a pedirle perdón si en algo le hemos fallado, en ejercer nuestra autoridad de una manera equivocada, de una manera dura, o tal vez hemos sido muy blandos y hemos permitido que hagan lo que quieran. Eso también está mal. Entonces vamos a orar, ¿sale? ¿Les parece? Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque si tú nos has puesto en un lugar para ejercer autoridad,
Hoy te pedimos antes que nada que nos des sabiduría como te la pidió Salomón para ejercerla de la manera correcta. Ayúdanos a ejercerla con misericordia y con verdad. Señor, perdónanos si hemos puesto un yugo pesado sobre las personas que han trabajado para nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos retrasado o no les hemos dado lo que les corresponde económicamente. Perdónanos, Señor, si hemos sido muy duros con ellos, si les hemos hablado mal, si no los hemos atendido o servido como se merecen. Perdónanos si nos hemos sentido superiores a ellos, cuando que delante de Dios, delante de ti, mi Dios, valemos exactamente lo mismo. Tenemos diferentes funciones, pero valemos lo mismo. Padre, enséñanos a ejercer esta autoridad que tú nos has dado en el nivel en que tú nos lo has dado, de la manera que a ti te agrada. Padre, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como tú nos has demostrado tantas veces que nos amas. En este tiempo ponemos nuestra autoridad en tus manos y, Señor, que se haga tu voluntad. Y gracias, Señor. De entrada, perdonamos también a los que están por arriba de nosotros, si hemos visto que han puesto yugo pesado sobre nuestras vidas o sobre otros. Hoy los perdonamos y los bendecimos y te los entregamos, Señor. Toca sus corazones, tú muéstrales tu voluntad, Señor, y haznos justicia, Padre. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas y tu voluntad en sus vidas también. Gracias por este tiempo y en tu nombre oramos. Amén. Quiero también invitarte, si tú eres un líder en cualquier ámbito y Dios te habló y tú quieres ejercer tu autoridad de la manera correcta, como a Dios le agrada, pero tú no has hecho una invitación a Jesús para que entre a tu vida, hoy te invito a que la hagas, para que sea Jesús el que te ayude a ejercer esa autoridad de la manera correcta y Dios te pueda bendecir. Si tú quieres hacer esta oración para recibir a Cristo, acompáñame y repite ahí desde tu hogar esta oración en voz alta. Dile: Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Gracias porque en esa cruz, Jesús, tú derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado. Y te pido perdón por cada uno de mis pecados. Tú los conoces. Me pesa haberte fallado y hoy te ruego que tú me limpies con tu sangre preciosa. Y Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, para que tú me guíes, para que tú me des de esa sabiduría de lo alto que yo necesito para ejercer de la manera correcta esa autoridad que tú me has delegado. Entra a mi vida, te confieso como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tú estás por arriba de mí, que eres la autoridad máxima en todo el universo, Señor. Y hoy a ti te cedo el trono de mi corazón para que tú te sientes en él y tú guíes y dirijas mi vida. Te doy las gracias y en tu nombre oramos, Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración, te felicito con todo mi corazón y que Dios te bendiga. Y bueno, aquí terminamos esta lección. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga.